Sigue la medida, anuncian la continuidad durante la semana que viene y bueno, esta acción ya está generando una demora y una complicación en las tramitaciones judiciales y en nuestros clientes, que son en definitiva los beneficiarios del servicio de justicia, y también en los profesionales del derecho que, como cualquier trabajador, vive de los honorarios que le genera su actividad, y con estas demoras, por supuesto, empieza a haber resentido también el ingreso de su familia. Bueno, ¿qué está pasando en la práctica? A ver, tribunales, vas con un expediente o lo que se te ocurra, no importa el fuero, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están viviendo día a día? ¿Qué les dicen los asociados al colegio? Bueno, el colegio realiza periódicamente un relevamiento del funcionamiento de los tribunales. Esta mañana se ha estado haciendo una actualización de este tema o de esta información, y bueno, lo que recibimos de los distintos tribunales es un funcionamiento o un acatamiento dispar, alto pero dispar. Hay juzgados, por ejemplo el juzgado de familia de General Alvear, que nos informan que está trabajando con normalidad. En Malargüe también es de alguna manera más bajo el acatamiento, aunque hay algún grado de acatamiento, y acá en San Rafael la situación es similar. Hay algunos juzgados que están trabajando, como vulgarmente se diría, a media máquina. Hay otros que directamente están trabajando con lo justo y necesario. Bien. Por ejemplo, yo pude tener contacto con el Jejuaz Civil, donde me informaron que bueno, hay atrasos de por lo menos 20 días en algunas notificaciones. Tienen personal en la mesa de entrada, tienen algunos funcionarios, por funcionarios llamamos secretarios o prosecretarios. Los prosecretarios, por ejemplo, me informaban que estaban adheridos, pero hay algunos secretarios que no. La situación es similar en los juzgados de paz, donde los atrasos en algunos casos son de 30 días en las notificaciones o en los proveídos. Y bueno, el acatamiento también va variando con algún personal en la mesa de entrada, y después hacia adentro menor cantidad de auxiliares y demás. Entonces el funcionamiento está muy restringido. El fuero penal también tiene una situación similar. Pero es dispar, ¿no? Es dispar. Depende de cada oficina, depende de cada juzgado, depende de cada oficina, exactamente, depende de cada fuero y pero cada pero en el conjunto está afectando. En el conjunto está afectando, por supuesto. Tenemos, como te decía, demoras importantes en los proveídos y restricción en la atención al público. ¿Hay alguna normativa, no sé, no lo sé, te lo pregunto, que obligue al sector a dejar guardias mínimas, como ocurre ponerle en salud, como ocurre, no sé, en otros lugares del Estado? No, que te dice, bueno, este tiene que estar, este no puede faltar, no sé, uno de la mesa de entrada, ponele. No tenemos una normativa similar a estos servicios públicos que vos me estabas comentando. Viste que hay servicios que te dicen, te exigen una guardia mínima. Pero bueno, los tribunales, hay algunos tribunales con tareas esenciales que tienen que seguir funcionando, que se tiene que seguir brindando el servicio, aunque sea a través del juez o de algún funcionario jerárquico. Se me ocurre, por ejemplo, en algunas cuestiones relativas al derecho penal, algunas cuestiones relativas al derecho de familia, que no admiten demora en su ejecución. Una medida cautelar, por ejemplo, una restricción de acercamiento. Esas son cuestiones que tiene que garantizar el Estado y no se puede una prisión preventiva. Por ese tipo de cuestiones no admiten una demora por el paro. Alguien que lo tiene que hacer. Aunque, por supuesto, se va a ver restringido, porque si no hay funcionarios, no tenemos los secretarios, no tenemos los auxiliares, por supuesto que eso se recarga a una sola persona que por supuesto se ve limitada en la ejecución. Y ustedes como abogados, que son los que transitan realmente tribunales, me imagino que obviamente los afecta a ustedes como laburantes también, porque ustedes no dejan de ser laburantes. Es lo que te decía anteriormente, es decir, nosotros no se mueve nuestro expediente, nosotros no cobramos. Eso es por ahí un tema que es importante que lo sepa la ciudadanía en general y que lo conozcan, sobre todo los clientes que a veces están esperando que una causa avance. Una causa avance, y que para ahí dice, che, pero el abogado no me lo mueve, no me... Bueno, eso es algo interesante que la ciudadanía sepa, el hecho de que el abogado cobra conforme avanzan los procesos. O sea, no hay un anticipo, si se quiere, Bien. En general. Entonces, nosotros somos tan interesados como el cliente en que las causas avancen y los procesos se evolucionen. ¿Sabes qué siento y qué pienso también, Diego?
como que están todos entrampados ahí, ¿no? A partir de un conflicto judicial que es entendible cuando uno los escucha, lo que ganan y demás, los que le han ofrecido, etcétera, uno dice, bueno, me pongo en el lugar teniendo en cuenta la realidad, que es la inflación, ustedes también, y ese es, ¿no? Por supuesto. Laburante contra laburante al final, ¿no? Por supuesto, es totalmente entendible el reclamo de las partes, de las partes que están en, o sea, los planteos que hacen las partes en conflicto son entendibles. Pero bueno, también creemos que ya llevamos varios días de paro y necesitamos que de alguna manera esto empiece a encauzarse. Sí. Porque no podemos estar Pero con ese la mensaje, justicia paralizada. ese mensaje ¿para quién es ese mensaje? Yo entiendo que es para, o sea, creo que es para... Vos decís, a ver, me estás perjudicando, entiendo el reclamo, pero ya tiene que normalizarse. ¿A qué se lo estás diciendo? Bueno, entiendo que esto acá tiene que haber un trabajo desde los dos sectores. O sea, esto no le podemos exigir solamente a una parte y no a la otra. Sí, sí. Creo que los dos tienen el deber júntense a charlar y arreglarlo. de sentarse y resolverlo, hacer lo que tengan que hacer. Nosotros no nos podemos meter como institución en un reclamo que nos excede porque o sea, no tenemos en nuestra mano la posibilidad de resolverlo. No somos la Corte, no somos el Poder Ejecutivo Provincial o la Corte, ni tampoco el sindicato del Poder Judicial. Pero entendemos que esta situación no admite demora y tienen que sentarse y resolverlo como fuere, encontrar los caminos que sean necesarios y darle una solución, porque en todo esto, o sea, no solo estamos afectados los abogados, sino que también está afectado, lo más importante, el ciudadano común, que no tiene una respuesta. Bueno, pero fíjate lo que estás diciendo. Estamos charlando con Diego Silvestres, miembro del directorio del Colegio de Abogados en la zona sur. Y vos decís, ¿se tiene que sentar el gremio o los representantes de los trabajadores con la Corte o el Ejecutivo? El tema es que acá se tiene que dar una discusión más profunda. ¿Quién es el patrón? Porque no se sabe quién es el patrón. No es como se juntan los empleados de comercio y van con las cámaras de comercio, ¿no? Claro. A negociar. O gastronómicos con las cámaras que representan al sector de los empresarios o los bancarios, ponele. Pero acá es el Ejecutivo el dueño de la moneda. Pero resulta que son un poder independiente, o sea, ¿quién es tu patrón? ¿Es Cornejo o es la Suprema Corte de Justicia? Y eso es lo que se tiene que resolver de una vez por todas en Mendoza, porque me parece, ¿no? Sí, a ver, esta situación... Porque ¿quién maneja la guita? La maneja el gobierno. Bueno. A ver, esto es una situación que lamentablemente desde el colegio no le podemos dar nosotros una te resolución. Entiendo. Lamentablemente no escarpa a nuestra incumbencia, ¿no? Sí. Por supuesto que tendrán que organizarse las partes, tendrán que resolver la jerarquía o quién es ¿Quién es el jefe? El jefe y quién es el interlocutor habilitado para cada uno de ellos. Esto es básico en toda negociación. Porque si vos sos mi jefe para darme órdenes y que se cumpla un sistema, que el engranaje ande bien, sos mi jefe para pagarme también. Entonces yo tengo que sentarme con vos a negociar la guita. A ver, sería lo lógico, pero... En definitiva, lo que nosotros creemos es que tienen que encauzarlo, en buscar una manera de encauzarlo, sea cual fuere la solución. Que se suban al ring todos juntos. Que se suban, como sea, quienes tengan que intervenir, sí. Quienes se tengan que presentar, pero que se resuelva. Que es lo que nosotros estamos necesitando y lo que necesita en definitiva el ciudadano común, el ciudadano de la calle. Porque ahí es donde está el trabajador que no cobra la indemnización, porque todo esto redunda en eso. Claro, tenés razón. El trabajador que no cobra una indemnización, los alimentos que no se... ¿Cuál es tu especialidad, Diego? ¿En qué estás? Yo me especializo principalmente en derecho civil, laboral y comercial. Bueno, derecho civil, laboral y comercial. Privado. Sí, tenés ahí un ejemplo que vos decís, un juicio laboral y decís... Y está apretado y decís, bueno, me rajaron, pero yo tengo las de ganar, porque tengo todas las de ganar. Lo contrato a Diego, y Diego me dice, sí, tenés todo. Tenés todo, pero no... Pero no podemos tener la moneda y mientras tanto la inflación sigue. Bueno, este es un problema que tienen actualmente y que nos reclaman los colegas en forma frecuente, porque ellos se encuentran en el problema de que el cliente... A ver, la cara a quien tienen o a la persona a la que dirigen su reclamo es al abogado. Y al abogado a veces es muy difícil transmitirle esto, que hay juzgados que a lo mejor tienen 30 días para notificar una cédula. Y si una cédula, a veces parece una tontera, pero si una cédula no se notifica, no empieza a correr un plazo, y si ese plazo no corre, no se termina, no se cumple o no precluye la etapa procesal correspondiente. Entonces, el proceso no avanza. A lo mejor estamos un 30 días esperando a que
quede firme una sentencia y por lo tanto se pueda pagar. Y si Claro. no queda firme, no se paga. Exacto. Y bueno, son esas cosas que son muy difíciles de explicar porque son cuestiones Sí, muy pero se técnicas, entiende, se entiende. procesales, que se ven afectadas por este tema del paro y que a veces a nosotros nos cuesta mucho transmitírselo a nuestros clientes. Siempre los escuchamos, por supuesto, somos receptores de la angustia que le genera esta situación a la gente, pero necesitamos, bueno, que esto se encauce, tenga una solución y bueno, que la gente pueda entender Bien. esta situación. Por eso también es de alguna manera que estamos saliendo, acompañándolos acá en el medio de comunicación para dar una explicación. Fuera del paro, en un día normal, ¿cómo funciona tribunales? ¿Tiene la dinámica? ¿Está aceitado? ¿Hay retrasos? ¿Ustedes ven que hay falta de recursos humanos, de tecnología? Bueno, en el Poder Judicial... Hay como que respiraste un poquito. Esa es una respuesta, es que es una respuesta ¿sí? muy amplia, una pregunta muy amplia. Anda al hueso, Diego. Porque depende. A ver, tenemos situaciones disímiles. El Poder Judicial desde la pandemia, quizás desde antes, pero con más fuerza desde la pandemia, se empezó a incorporar el sistema de carácter tecnológico, el expediente, puntualmente el expediente electrónico. Pero bueno, algunas otras que cuestiones... te permite a vos a las 3 de la mañana armar algo, ¿no? Armar algo, bueno, armar un escrito. ¿Lo entendí bien? Exactamente, funciona así. Hoy a las 3 de la mañana vos podés hacer Tengo una insomnio y voy a empezar a hacer una cosa. Quiero empezar a hacer una demanda, quiero hacer bien. un escrito, quiero contestar algo. Perfecto. También es algo, abro un paréntesis, algo que hoy de alguna manera a los abogados nos está dando la posibilidad de cumplir o de avanzar con algunas cuestiones porque, a ver, antes ante un paro había una inhabilidad, vos no podías ir y presentar un escrito a lo mejor porque no había quien te lo recibiera. Hoy, vos algunas cuestiones, si están los plazos, si estás en el plazo procesal oportuno, podés contestar una demanda, por ejemplo. Podés ir haciendo algunas cosas. Eso es una ventaja que nos da la informatización o el expediente electrónico. Desde la provincia se ha venido incorporando, volviendo a lo que me preguntaba, se ha empezado a incorporar esta tecnología, desde el Poder Judicial de la provincia me refiero. Y hoy tenemos el sistema IOL bastante avanzado, bastante desarrollado, por supuesto con algunas falencias que continuamente vamos marcando los profesionales y que sigue teniendo el expediente. En ese aspecto, por supuesto, hay cuestiones que mejorar desde el punto de vista del recurso económico, del recurso tecnológico. Después, en cuanto al recurso humano, frecuentemente, a ver, eso por ahí no tenemos tanta posibilidad nosotros de mensurarlo, porque no estamos adentro en la cocina de un juzgado, pero sí, a ver, escuchamos reclamos frecuentes de falta gente, habría que incorporar más personal, etcétera. Han habido incorporaciones hasta el año pasado, o en este año inclusive han habido incorporaciones, pero sinceramente no te podría dar una visión objetiva o un dato certero de cuánto personal falta o no falta. Sí se escuchan versiones de que faltaría personal acá, faltaría personal allá. Pero en general nosotros, a ver, el funcionamiento del Poder Judicial camina. Con falla, como te digo, esto es muy amplio, hay que ver juzgado por juzgado, no es lo mismo la realidad de uno que de otro. Sí. Siempre van a haber falencias, recursos materiales, por supuesto que siempre son escasos y vivimos en un país con dificultades económicas, entonces eso, por supuesto. Entonces, siempre carencias hay, seguramente las van a ver, se puede mejorar, seguro, pero en general el Poder Judicial anda. Bueno, gracias Diego. Bueno, Diego muchas gracias a ustedes. Silvestre, miembro del directorio del Colegio de Abogados. Por último y cortito, ¿cuántos abogados hay matriculados en el sur? No venía preparado para esa pregunta, pero un aproximado, mira... Hay más abogados que árboles. Tenemos... Uno dice, ¿qué hay más en San Rafael? ¿Concesionaria, abogado o árboles? Yo creo que hay más concesionaria. Mira, hasta la última vez que... ¿1000 y pico puede ser que había? Supe el dato, claro, un poquito menos, 800 y pico, bueno. Sí, 800 y pico. No te tendría que ver, bien, consultar en la secretaría. ¿Es mucho poco eso en comparación con la población o no? Y está un poquito sobrepasado. Tampoco, a ver, yo siempre digo que la profesión del abogado es muy amplia. Sí. Entonces nos da la posibilidad de tener muchas salidas laborales. Y bueno, siempre algo, a ver, de alguna manera se va consiguiendo, se van acomodando, ¿no? Bueno. Pero es un número elevado, por supuesto.